Nos habla hoy el libro del profeta Samuel eh, acerca de cómo fue el llamado de Samuel a los pies de Dios y se valió a través de un sacerdote llamado Elí. Este sacerdote Elí del Antiguo Testamento, de la tribu de Leví, podemos observar que con seguridad tuvo muchas cosas muy buenas. Trató de vivir con seguridad la ley de Dios, sirviendo al Señor Yahvé. Pero por otro lado, lo acompañaron grandes pecados y defectos que en cierta manera como que enturbiaron su vida, ensuciaron su nombre. Leví se le percibe a través de las escrituras como un sacerdote eh, flojo, indisciplinado, que en cierta forma no fue capaz de aconductar a sus hijos. Sus hijos cometieron graves errores, violaron la ley de Dios y cometieron muchos errores. Pero Elí le faltó mano dura, la educación y la disciplina adecuada para poder orientar, exhortar, corregir a sus propios hijos. A veces sucede que el más fuerte se hace imponente con el débil, pero cuando se enfrenta con otro fuerte, ahí entra como en un pánico, un miedo, un temor, y es capaz de dejar que las cosas pasen y no colocarles orden ni disciplina. En razón de esto, vemos algo que es fácil de entenderlo y de verlo en la historia de fe, en la historia de salvación del Antiguo Testamento, por ejemplo. Fíjate que en la época de Moisés, de Josué, vimos una gran escalada de fuerza, entrega y valentía de estos personajes. Encontramos en Moisés, encontramos en Josué, luego podemos encontrar en Jefté, en Débora, podemos encontrar también en Sansón hombres con una fuerza especial en el corazón para servir a Dios. Claro, todos tuvieron sus errores, sus pecados. Pero miremos que las cosas de Dios como que estaban en manos de hombres y de mujeres que de una otra manera tenían un corazón dispuesto para Dios. Es decir, lo sagrado o las cosas santas de Dios estaban en manos de personas cualificadas. Pero no todas las veces sucede esto. Hoy, por ejemplo, vemos, hablando del sacerdote Elí, un hombre con tantos defectos, errores y pecados. En él estaba el arca de la alianza, lo sagrado del pueblo, la presencia de Dios. El lugar donde él residía era un lugar como de peregrinación. Tanto así recordemos a una mujer llamada Ana, quien estéril por tantos años, ella le pedía a Dios que la bendijera y que le clamaba al Señor esa bendición. Hasta Elí incluso la llegó a maltratar con palabras fuertes. Vemos que esa no es la actitud, quizás de un líder espiritual como Elí en ese momento. Y ahí donde está Elí, o Elí tenía diríamos así en esas palabras, como la tarea de administrar lo sagrado de Dios, lo santo de Dios. Y así podemos ver que el arca de la alianza, la presencia de Dios, que era los mandamientos, el bastón de Aarón, el maná, el lugar santo, fue pasando de generación en generación y cayó en manos, el arca de la alianza, de las personas menos idóneas. Entonces vemos que en las cosas de Dios a lo largo de la historia ha llegado a estar en manos precarias, de mediocridad. Pero siempre en medio de todo eso viene y resulta el poder de Dios. Por ejemplo, en el episodio hoy del libro de Samuel, en medio de esa precariedad, mediocridad en la que se está llevando a cabo
el culto de Dios y todo lo que el manejo que le ha dado el sacerdote Elí a las circunstancias que no han sido las mejores, nos lleva a pensar cómo Dios soluciona y la historia la sigue escribiendo el Señor en medio de esos altibajos. Y en medio de esos altibajos o épocas oscuras, viene la respuesta de Dios. Hoy, por ejemplo, he llamado a Samuel, un chiquillo, un joven, que casi no entiende las cosas. Él hoy recibe el llamado del Señor. Elí le dice, apenas escuché otra vez esa voz, di, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y efectivamente, ahí vemos que empezó los primeros pinitos, la experiencia de aquel que será el gran profeta Samuel, que va a ungir a los reyes, va a instaurar la monarquía en el pueblo israelita. Es un hombre de Dios. Pero ¿qué se valió el Señor? De alguien como inocente, no tan hábil. Ahí, en el silencio, en las cosas pequeñas, Dios empieza a hacer que todo surja nuevamente. En las épocas de la Iglesia Católica hemos sabido cómo han habido épocas muy dolorosas, épocas de grandes errores, épocas donde se han cometido pecados y de hecho todavía los seguimos cometiendo, donde la Iglesia ha cometido ciertos errores y graves. Pero en todos esos errores, en esos momentos de precariedad, en esas épocas de mediocridad, Dios no la ha dejado sola a la Iglesia. Sigue guiándola, sigue acompañándola, sigue restaurándola. De repente, aterricémoslo un poco más a tu experiencia de parroquia, de movimiento eclesial, en tu pastoral. Y tú puedes darte cuenta que a veces las personas que están liderando, sea un clérigo o sea un laico, sea una religiosa, un religioso, no son las personas más competentes. Incluso puedes llegar a pensar de que son muy mediocres. Pero en medio de esa precariedad, siempre lo de Dios llevará a feliz término. Las cosas de Dios se sostienen. Las cosas de Dios van marchando. Ahí también es tu capacidad de no desmotivarte y de también trabajar para que lo de Dios se mantenga, para que lo de Dios surja. Aún así se vean tormentas, que hayan líderes no los mejores, que los papas cometan errores, que los obispos cometan errores, sacerdotes cometamos grandes errores, laicos, servidores de una parroquia, de un movimiento eclesial, pastoral. No es motivo para yo decir, me voy, abandono. Es que lo de Dios continúa, la historia continúa. Nosotros estamos de paso, pasamos por una comunidad, pero queda la comunidad. Y ahí es donde tenemos que seguir trabajando y luchando para que surjan las cosas de Dios y se mantenga lo de Dios. A veces lloramos el pasado, que bueno, como era antes, todo era más especial, es que todo era diferente, la gente sí escuchaba el evangelio, la gente sí era más cercana, la gente era buena. No, independientemente, como estemos ahora en la actualidad, ahí está actuando Dios. Y tengo que tener esa capacidad para ver a Dios en estos signos de oscuridad, poder ver al Señor en medio de las crisis, porque detrás de ellas hay un propósito y hay una palabra y un campanazo que Dios me está dando. Por ello te invito a que esta palabra de hoy te llene de esperanza, en medio de lo que tú hagas, en medio de lo que tú tengas que vivir. Aunque veas antitestimonios, aunque veas cosas que no son las más agradables, definitivamente detrás de todo ello está Dios, quien tiene la última palabra sobre todas las cosas. Te invito para que te reafirmes en la fe y en la esperanza. No dudes de servir al Señor. No dudes de seguir siendo la buena persona. No dudes de ser la misma de siempre. Con ese amor y esa entrega. Porque le servimos es a Dios. No seguimos hombres ni mujeres. Seguimos al Dios Todopoderoso. Que Dios te bendiga en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día.